Bienvenidos un día más a su canal favorito. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenito de energía positiva y listos para una nueva dosis de entretenimiento. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, y que a mí también me apasiona. Sí, vamos a sumergirnos en el universo de Kan-Yaman. Y no solo eso, vamos a analizar por qué, en mi opinión, y en la de muchos, está viviendo su mejor momento. Imparable. Ese es Kan, un torbellino de talento, carisma y proyectos que no para de sorprendernos. Vamos a desgranar qué es lo que lo ha llevado a esta cima, qué proyectos lo están consolidando como un actor de talla internacional, y por supuesto, vamos a echar un vistazo a esos detalles que lo hacen tan especial y que lo conectan con su público. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan hablando de series, actores, chismecitos del mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse al canal. Es gratis. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así no se pierden nada. Y ahora sí, vamos al lío. Kan-Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el panorama actual. Lo conocimos, o al menos yo lo conocí, por esas comedias románticas turcas que nos robaron el corazón, ¿verdad? Erkencikus, pájaro soñador, fue, sin duda, un boom. Ese personaje de Candivit, ese fotógrafo aventurero, rebelde, con un toque salvaje y a la vez tierno, ¡uf! ¡Qué hombre! Y la química con Demet Özdemir era innegable. Fue como una explosión de color, de frescura, en nuestras pantallas. Pero ojo que Kan no se quedó ahí. Muchos actores, después de un éxito así, se acomodan, siguen haciendo más de lo mismo. Pero él no. Él ha demostrado tener una ambición, una visión, que lo ha llevado a buscar nuevos desafíos. Y eso, mis amigos, es una de las claves de su éxito, de este momento imparable que está viviendo. Después de Erkencikus lo vimos en by Jane M.R. Roung, otra comedia romántica que, si bien no tuvo el mismo impacto que la anterior, le sirvió para seguir demostrando su versatilidad, su capacidad para interpretar diferentes registros dentro de un mismo género. Pero ya se veía que quería más. Que quería romper con esa etiqueta de chico de comedia romántica. Y ahí es donde entra en juego Sandokan. Madre mía, Sandokan. Este proyecto es un punto de inflexión en su carrera. No solo porque se trata de una superproducción internacional, con un presupuesto altísimo y un reparto estelar, sino porque implica un cambio radical en su imagen, en su físico, en su forma de actuar. Olvidémonos del Candivit despreocupado y aventurero. Aquí tenemos a un Kan-Yaman musculoso con el pelo largo, con un acento que está trabajando a conciencia, metido de lleno en un personaje complejo, un pirata con un pasado turbulento que lucha por la libertad y la justicia. Es otra cosa. He estado investigando, leyendo entrevistas, viendo vídeos del rodaje, y se nota el esfuerzo, la dedicación, la pasión que está poniendo en este proyecto. Se ha involucrado al máximo aprendiendo artes marciales, entrenando duro para las escenas de acción, trabajando con coaches para perfeccionar su dicción y su acento. Es admirable. Y claro, este proyecto ha generado una expectación enorme. Las fotos que han salido del rodaje son espectaculares. Se ve que la producción está cuidando cada detalle, desde el vestuario hasta los escenarios. Y la elección de Kan-Yaman como protagonista ha sido un acierto total. Él tiene la presencia, el carisma, la intensidad necesaria para dar vida a este personaje icónico. Pero no solo Sandokan confirma este gran momento. Hay más proyectos en el horizonte. Se rumorea que está trabajando en nuevas series, en nuevas películas, incluso se ha hablado de proyectos en Hollywood. No me extrañaría nada. Kan tiene el potencial, el talento y la ambición para triunfar a nivel internacional. Además, no podemos olvidarnos de su faceta solidaria. Kan-Yaman está muy comprometido con causas sociales, especialmente con la protección de la infancia. Tiene una fundación que lleva su nombre, Kan-Yaman for Children, a través de la cual recauda fondos para ayudar a niños necesitados. Esta faceta, su compromiso social, lo hace aún más grande, más admirable. Demuestra que es una persona con un corazón enorme, que se preocupa por los demás.
Y por supuesto, no podemos dejar de lado su conexión con el público. Can Yaman es un actor muy cercano a sus fans. Utiliza las redes sociales para interactuar con ellos, para compartir momentos de su vida, para agradecerles su apoyo. Y eso, mis amigos, es muy importante. Los fans son el motor de su carrera, son los que lo impulsan a seguir adelante y él lo sabe. Can Yaman es un ejemplo de perseverancia, de trabajo duro, de ambición y de compromiso. Ha sabido reinventarse, superar obstáculos, aprovechar las oportunidades que se le han presentado. Y lo ha hecho con humildad, con cercanía, sin perder nunca de vista sus orígenes. En resumen, ¿por qué creo que Can Yaman está viviendo su mejor momento? Porque ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar diferentes registros. Porque ha apostado por proyectos ambiciosos, que lo han sacado de su zona de confort. Porque se ha involucrado al máximo en cada uno de sus trabajos, demostrando su pasión y su dedicación. Porque está comprometido con causas sociales, utilizando su fama para ayudar a los demás. Y porque tiene una conexión especial con su público, al que considera su mayor apoyo. Así que sí, para mí Can Yaman es imparable. Está en su mejor momento y lo que le espera es aún más grande. Estoy segura de que nos va a seguir sorprendiendo con su talento y su carisma. Y bueno, mis queridos espectadores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis sobre Can Yaman y su momento imparable. A mí me ha encantado compartir mi opinión con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y por favor, no se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de Can Yaman? ¿Creen que está en su mejor momento? ¿Qué proyectos les gustaría verlo hacer en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones. Y ahora sí, llegamos al final. Si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Asterisco asterisco ampliación de la noticia, 1600 palabras asterisco asterisco. Profundicemos un poco más en cada uno de los puntos que hacen de este momento de Can Yaman algo realmente especial. No se trata solo de fama pasajera, sino de una evolución constante, una construcción sólida de una carrera que promete seguir dando mucho de qué hablar. Asterisco asterisco el fenómeno asterisco Erkencicus asterisco, un despegue estelar asterisco asterisco. Es imposible hablar de Can Yaman sin mencionar asterisco Erkencicus asterisco. Esa serie fue mucho más que un éxito televisivo, fue un fenómeno cultural. Traspasó fronteras, conquistó corazones en Latinoamérica, Europa, e incluso generó un fervor inesperado en países donde las series turcas no eran tan populares, que tuvo de especial. Además de una historia fresca y divertida, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable. Su conexión en pantalla era tan intensa que generó todo tipo de rumores sobre una posible relación en la vida real, lo que obviamente alimentó aún más el interés del público. Pero más allá de los chismes, lo cierto es que ambos actores supieron crear personajes entrañables, con los que el público se identificó rápidamente. Can-David era el arquetipo del hombre moderno, un espíritu libre, aventurero, independiente, pero también con un lado sensible y romántico. Era un personaje con defectos, con miedos, que aprendía a amar y a confiar en el otro. Y Can Yaman supo interpretarlo a la perfección, dándole una profundidad y una complejidad que lo hicieron aún más atractivo. Recuerdo perfectamente la locura que se generó en redes sociales. Cada capítulo era un trending topic, los fans creaban montajes, escribían fanfics, organizaban eventos. Fue una verdadera explosión de asterisco Canmania asterisco. Y eso obviamente catapultó la carrera de Can Yaman a niveles estratosféricos. Asterisco asterisco más allá de la comedia romántica, la búsqueda de la versatilidad asterisco asterisco. Después del éxito de asterisco Erkencicus asterisco, era fácil caer en la tentación de seguir haciendo más de lo mismo. Pero Can Yaman demostró tener una visión a largo plazo y una ambición que lo impulsaron a buscar nuevos desafíos. Asterisco by Jane asterisco fue un intento de seguir explorando el género de la comedia romántica, pero con un personaje diferente, más cínico y mujeriego.
Si bien la serie no tuvo el mismo impacto que Erkencicus le sirvió para seguir demostrando su talento y su capacidad para interpretar diferentes roles. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó con su decisión de aceptar el papel de Sandokan. Ahí fue donde realmente demostró que no era solo un chico bonito de comedia romántica, sino un actor con potencial para abordar proyectos mucho más complejos y ambiciosos. Sandokan, un desafío épico Sandokan es un proyecto que ha generado muchísima expectación. Se trata de una nueva adaptación de la famosa novela de Emilio Salgari, una historia de aventuras, piratas, amor y libertad que ha cautivado a generaciones. La producción es a gran escala, con un presupuesto altísimo y un equipo técnico de primer nivel. Y la elección de Can Yaman como protagonista ha sido, en mi opinión, un acierto total. Can Yaman ha tenido que someterse a una transformación física impresionante para encarnar a Sandokan. Ha ganado masa muscular, se ha dejado crecer el pelo, y está trabajando intensamente en su acento para que su personaje suene auténtico. Pero lo más importante es que se ha sumergido por completo en el personaje, investigando su historia, entendiendo sus motivaciones, conectando con su lado más oscuro y su lado más humano. He leído entrevistas en las que habla de la responsabilidad que siente al interpretar a un personaje tan icónico, y de la dedicación y el esfuerzo que está poniendo en este proyecto. Se levanta temprano para entrenar, pasa horas estudiando el guión, trabaja con coaches de actuación para perfeccionar su dicción y su expresión corporal. Se nota que está comprometido al 100% con Sandokan. Y las imágenes que han salido del rodaje son espectaculares. Se ve un Can Yaman completamente transformado, con una mirada intensa y desafiante, con una presencia imponente. La producción ha cuidado cada detalle, desde el vestuario hasta los escenarios, creando una atmósfera épica y envolvente. Sandokan representa un salto cualitativo en la carrera de Can Yaman. Es una oportunidad para demostrar su talento a nivel internacional, para trabajar con un equipo de primer nivel, para interpretar un personaje complejo y desafiante. Y estoy segura de que va a estar a la altura de las expectativas. Proyectos futuros y el rumor de Hollywood Más allá de Sandokan se rumorea que Can Yaman tiene varios proyectos en el horizonte. Se habla de nuevas series de películas, incluso se ha mencionado la posibilidad de que trabaje en Hollywood. Y la verdad es que no me extrañaría nada. Can Yaman tiene el carisma, el talento y la ambición para triunfar a nivel internacional. Habla varios idiomas, tiene una presencia escénica impresionante, y ha demostrado ser capaz de interpretar diferentes roles. Además, su base de fans es enorme y leal, lo que lo convierte en un activo muy valioso para cualquier producción. No sé cuáles serán sus próximos proyectos, pero estoy segura de que seguirá buscando desafíos y oportunidades para crecer como actor. Y estoy convencida de que lo veremos brillar en la pantalla grande. El corazón de Can, su faceta solidaria Pero Can Yaman no es solo un actor guapo y talentoso. También es una persona comprometida con causas sociales, especialmente con la protección de la infancia. Tiene una fundación que lleva su nombre, Can Yaman for Children, a través de la cual recauda fondos para ayudar a niños necesitados. Organiza eventos benéficos, participa en campañas de concienciación, y utiliza su influencia para dar visibilidad a problemas sociales importantes. Y lo hace de forma genuina, con un compromiso real. Se nota que le importa de verdad el bienestar de los niños, y que está dispuesto a hacer todo lo posible para ayudarles. Esta faceta solidaria lo hace aún más grande, más admirable. Demuestra que es una persona con un corazón enorme, que se preocupa por los demás, y que utiliza su fama para hacer el bien. Y eso, mis amigos, es algo que valoro muchísimo. Conexión con el público, el secreto de su éxito Finalmente no podemos dejar de lado la conexión especial que Can Yaman tiene con su público. Es un actor muy cercano a sus fans, utiliza las redes sociales para interactuar con ellos, para compartir momentos de su vida, para agradecerles su apoyo. Responde a sus comentarios, publica fotos y vídeos del rodaje, organiza sorteos y concursos. Se nota que valora el apoyo de sus fans, y que está agradecido por el cariño que recibe. Y eso, mis amigos, es algo que el público aprecia mucho. Los fans son el motor de su carrera, son los que lo impulsan a seguir adelante y él lo sabe.
Por eso se esfuerza por mantener una relación cercana y genuina con ellos. Y esa conexión es, en mi opinión, uno de los secretos de su éxito. En conclusión, Can Yaman está viviendo su mejor momento porque ha sabido reinventarse, superar obstáculos, aprovechar las oportunidades que se le han presentado. Porque ha demostrado ser un actor versátil, comprometido y solidario. Y porque tiene una conexión especial con su público. Y lo que le espera es aún más grande. Estoy segura de que nos va a seguir sorprendiendo con su talento y su carisma. Can Yaman es imparable. Y bueno, mis queridos espectadores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta ampliación de la noticia sobre Can Yaman y su momento imparable. A mí me ha encantado compartir mi opinión con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y por favor, no se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de Can Yaman? ¿Creen que está en su mejor momento? ¿Qué proyectos les gustaría verlo hacer en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones. Y ahora sí, llegamos al final. Si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.